Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cuántas veces has dejado una aventura gráfica por pura frustración? ¿Has consultado alguna vez una guía? ¿Eres nuevo en el género y no acabas de conectar con él? Hoy te traigo una guía con 10 tips y un extra al final para disfrutarla sin perder la paciencia, ni tirar el teclado por la ventana. Si eres veterano, seguro que alguno de estos consejos te ayudará para ir más allá. No me entretengo más. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! 1. Ten paciencia. Primera idea y quizás la más importante de todas. Ármate de paciencia y no tengas prisa. Las aventuras gráficas son juegos que se cocinan a fuego lento. La historia y diálogos suelen ser los puntos más importantes, y al igual que un buen libro, se disfruta dedicándole cierto tiempo y esfuerzo. Este es el motivo principal por el que mucha gente las abandona. O simplemente se resiste a probarlas. Por ejemplo, cuando tenía 13 años jugué a Riven por primera vez y me llevó 6 meses completarlo. La satisfacción al lograrlo nunca se me olvidará. 2. Piensa como un detective. Usa libreta y apunta pistas. Tu mejor herramienta no siempre está en el inventario, sino en la libreta. Anota objetivos, nombres, lugares, pistas y, en definitiva, todo lo que te llame la atención. Este será tu pequeño cuaderno de bitácora. Gracias a ello, interiorizarás mejor la información, fijarás datos en tu memoria y te sumergirás mucho más en la trama. La serie Blackwell lo muestra muy bien con su cuaderno que permite relacionar ideas. Y Thimbleweed Park te mantiene centrado con listas de tareas por personaje. Si usas papel y boli, perfecto. Si prefieres notas o fotos con el teléfono móvil, también vale. Tú decides. 3. Explora con método. Antes de moverte a lo loco, identifica todos los elementos interactivos en la pantalla en la que te encuentres. Juegos como Deponia o Thimbleweed Park permiten resaltar puntos de interés. Muestran los objetos interactivos pulsando una tecla. Y Rocky tiene un destello que señala los puntos importantes. Úsalo sin culpa. No es trampa, el objetivo es evitar el terrible pixel hunting. Si los desarrolladores han incluido estas ayudas es porque las vas a necesitar. Una cuestión importante y que siempre suelo hacer es examinar cada punto interactivo al menos 2 veces. En muchas ocasiones el juego premia la curiosidad y por ello nos da la solución cuando insistimos y profundizamos. No siempre la curiosidad mató al gato. 4. Lee descripciones, diarios y documentos. Muchas pistas están en los textos del propio juego, ya sean notas, diarios o libros. Revísalos con atención y paciencia. No pases el texto a toda velocidad. Cuando digo que leas los textos, quiero decir que lo leas absolutamente todo. Te empaparás mucho más de la trama, apreciarás mejor el guión y en muchos casos encontrarás la clave para resolver el puzzle que tanto te obsesiona. En The Longest Journey, el diario de April te orienta sin estropearte la sorpresa. Heaven's Vault actualiza su diccionario a medida que avanzas, y volver a leerlo desbloquea algunas ideas. No seas vago y lee. 5. Pregunta a quién, qué y dónde. No hables por hablar. Formula hipótesis y vea por ellas. Gabriel Knight, Sins of the Fathers, organiza las conversaciones por temas, y Tex Murphy Overseer te deja elegir el enfoque con el que preguntas. La clave es dirigir la charla hacia quién le pregunto, qué busco y dónde puede estar lo que necesito, como un periodista de la vieja escuela. Aún así, te recomiendo encarecidamente que agotes todas las opciones de diálogo, no solo para obtener información adicional, sino para descubrir algunas de las mejores líneas de guión. Muchas de las mejores bromas están en líneas de diálogo opcionales. 6. Tómate descansos. No quieras resolverlo todo de una sentada. Juega en sesiones cortas y, sobre todo, descansa. Aunque no lo creas, el cerebro sigue trabajando en segundo plano, aunque estés realizando otra tarea, de la misma manera que fijamos los recuerdos cuando dormimos, de ahí la importancia de tener una buena higiene del sueño. Estas pausas pueden ser de minutos, días o incluso semanas, no pasa nada.
El tiempo lo marcas tú. Con la cabeza fresca aparecen esos momentos de lucidez y de repente todo se clarifica. ¡Eureka! Seguro que alguna vez te ha ocurrido, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Venga, suscríbete! 7. Experimenta y no seas tacaño con las ranuras de guardado. Una regla de oro: examinar antes de usar. En Broken Sword 5, examinar un objeto suele darte la pista que te falta. Como dijimos anteriormente, examina por lo menos 2 veces cada ítem, combínalos cerca del problema y piensa en la función del objeto, material, forma y posible uso. Experimenta todo lo que te apetezca, forma parte del aprendizaje. Déjate llevar por tu intuición. Por muy absurdo que parezca, siempre hay una lógica detrás. Y recuerda, las buenas aventuras no suelen castigarte por probar cosas, o mejor dicho, casi todas. Guarda partida a menudo, como mínimo al comienzo de cada capítulo, y no te confíes ya que en muchas aventuras puedes morir bastante. Además, si eres un cazatrofeos, ten en cuenta que en las aventuras gráficas suelen haber bastantes logros perdibles. Un guardado a tiempo puede ahorrarte mucho tiempo. 8. Método antiatasco. 10 más 10 más 10. Si llevas unos 10 minutos atascado con un rompecabezas, cambia a otro durante otros 10. Si la cosa no fluye, tómate 10 minutos más de descanso y regresa. Aunque no es un método infalible, sí que es bastante útil en muchos de los casos. Algunos juegos favorecen esta metodología. Por ejemplo, The Witness te deja marcharte a otra zona y regresar cuando quieras. Y el Día del Tentáculo te anima a alternar entre personajes y épocas, lo que te permite descansar cuando un puzzle se te resiste. Y esto nos lleva al siguiente consejo, que está muy relacionado con el que acabamos de ver. 9. Mantén 2 o 3 hilos activos. Para no saturarte, intenta tener solo 2 o 3 objetivos activos. Thimbleweed Park te permite pasar de un personaje a otro cuando te bloqueas. Broken Age alterna 2 historias que se influyen mutuamente. Y The Last Express, que sucede en un tren con el tiempo corriendo, te obliga a elegir bien qué sigue en cada momento. Llevar pocos hilos a la vez significa más foco y menos frustración. ¿Cuántas veces te has obcecado haciendo clic una y otra vez en el mismo elemento, como si a la quinta intentona la respuesta fuese a ser distinta? That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. Es como tener la nevera vacía y volver cada media hora para ver si ha brotado comida por generación espontánea. No me mientas, te ha pasado. 10. 3 empujoncitos antes de abrir una guía. Aquí viene el último y más controvertido consejo. Usar pistas no es hacer trampa, si las dosificas adecuadamente. El problema principal al abusar de las pistas y querer terminar cuanto antes es la sensación de fraude al acabar el juego. ¿Te has sentido sucio al mirar una guía alguna vez? Shame. Shame. Este es un factor que influye radicalmente en la experiencia de juego. Pasarse un juego exigente sin ningún tipo de ayuda es una sensación indescriptible. Aumenta la confianza en ti mismo y te motiva para jugar a la siguiente aventura. ¿Qué prefieres? ¿Mantener tu orgullo intacto a costa de perderte una gran historia o saber qué les depara a nuestros personajes favoritos? En cualquier caso, siempre es mejor consultar una guía antes que darse por vencido. Para eso están, y consultarlas no te hace más tonto. Eso sí, no las uses por pereza e intenta leer lo mínimo para no spoilearte. A veces una palabra es suficiente para que se nos encienda la bombilla. Algunos juegos incorporan un sistema de pistas gradual. Machinarium incluye un libro de pistas que se desbloquea tras un pequeño reto. Return to Monkey Island incluso plantea pistas graduadas. Primero una pista suave, luego otra más directa y finalmente, en tercer nivel, la solución. Cuando comprendas la lógica de aquel rompecabezas que te hace sufrir, estarás mejor preparado para el siguiente reto. Y aquí que te llevas un consejo extra. Amplía información. Una última recomendación que te llevas de regalo. Deja que el juego te abra puertas. Los videojuegos, como cualquier producto cultural, pueden despertar la curiosidad por cualquier tema. A mí me pasó con Broken Sword y Gabriel Knight. Me empujaron de lleno hacia la historia. Y desde entonces soy un lector voraz de novela histórica y un aficionado a la historia en general. Si un tema del juego te pica, templarios, leyendas locales, símbolos, ciudades, amplía información. Lee un artículo, busca un libro, mira un documental. En Gabriel Knight 3 incluso tienes un ordenador dentro del propio juego, Sydney.
que funciona como una pequeña enciclopedia con entradas sobre lugares, personajes y conceptos. Haz la prueba. Cuando investigas por tu cuenta, vuelves al juego con otra mirada, y se lo agradecerás toda la vida. Bueno, espero que este pequeño conjunto de tips te haya sido de ayuda, tanto si eres un jugador experimentado como si eres un recién llegado al género. Explora con método, habla con intención, examina varias veces antes de usar, rota cuando te atasques, descansa, no te apresures y no te sientas culpable por recurrir a pistas, pero sin abusar. ¿Qué truco te funciona a ti? ¿Añadirías algún otro consejo? Te leo en comentarios. Si este vídeo ha sido útil, compártelo con quien todavía piensa que las aventuras gráficas son imposibles. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.